Hola, soy el doctor Horacio Abusaid, médico pediatra, adscripto de la Cátedra de Pediatría de la Universidad Nacional de Villa María. Hoy vamos a tratar de hablar sobre las infecciones congénitas, estas infecciones perinatales que son de fundamental importancia debido a su exposición frecuente, aunque de incidencia baja de secuelas. Esto decimos que son de fundamental importancia en estas infecciones la relación entre el obstetra y el neonatólogo, dado que la evaluación precoz en el riesgo de la transmisión de estas infecciones de madre a su hijo, hay que tenerlas muy en cuenta durante la gestación, el parto o a través de la lactancia. Una de las cuestiones a tener en cuenta es que la mayoría de los recién nacidos infectados son asintomáticos. De cualquier manera, hay que sospechar el agente causal a partir de estudios maternos o de antecedentes. Las formas de transmisión de la infección neonatal pueden ser transmitidas hacia el niño o hacia el recién nacido por vía hematógena, por vía del canal del parto o por vía ascendente. Por vía hematógena, como decimos, el microorganismo pasaría el torrente circulatorio materno y así a través de la placenta, el cordón y el feto. Y vía canal del parto produciría la infección del tracto genital y el contacto en el parto. Y por vía ascendente, produciendo una infección, una corioretinitis y así con una rotura prematura de membranas, una infección fetal. Estas infecciones perinatales fueron puestas en consideración a partir del año 1971 bajo el acrónimo de TORCH, que sería toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes simple, Chagas, VIH, se agregó después, etc., como las hepatitis, por ejemplo. Teniendo en cuenta esto, hay que saber que son producidas por estas infecciones por bacterias, por virus y por parásitos. Teniendo en cuenta la patogenia de estas infecciones congénitas o enfermedades perinatales, hay que tener en cuenta que la primoinfección es más grave que la reinfección o las reactivaciones de esta. Esto es muy importante para tener en cuenta en qué momento se produjo la infección perinatal, sobre todo en qué momento del embarazo y la precocidad de la infección en relación con esta edad gestacional. ¿Cuáles serían las expresiones de este síndrome TORCH o cómo podemos verlas in situ una vez que se produjeron? ¿Qué pueden producir estas enfermedades perinatales? La reabsorción embrionaria, la infección placentaria con infección fetal, pueden producir aborto, un parto prematuro con estas infecciones fetales y los retardos de crecimiento intrauterino. Puede morir in útero, produciendo un mortinato, y otra de las formas de expresión son recién nacidos infectados sintomáticos y los recién nacidos infectados asintomáticos. Otra cuestión a tener en cuenta es que el 50% de los recién nacidos son asintomáticos. ¿Qué estudios deberíamos solicitar en la embarazada? Es importante debido a los hallazgos que podemos tener de acuerdo a la etapa del embarazo. Los estudios a solicitar en embarazada serían: durante el primer trimestre investigar serología para Chagas, toxoplasmosis, HIV, sífilis. En el segundo trimestre para toxo, HIV y sífilis. Y en el tercer trimestre repetir toxoplasmosis si hubiese sido negativa, HIV, sífilis
y el antígeno de superficie para hepatitis B. Es importante tener en cuenta, hablando de la solicitud de la serología que pedimos en la embarazada, también debemos hacerlo en las puérperas. ¿Y en quién? En toda puérpera con embarazo no controlado. Si no tuvo pedida la serología en el último trimestre, también hay que repetirla. Y la BDRL hay que reiterarla si han pasado 30 días de la última determinación, para poder tener un buen seguimiento y un diagnóstico en este recién nacido. Ahora vamos a describir el cuadro que se produce durante la transmisión del virus de la rubiola. Sabemos que la rubiola es una enfermedad exantemática de la infancia, que en la mujer susceptible que sufre primoinfección durante la gestación puede transmitirlo al feto vía transplacentaria en el momento de la viremia materna, que el riesgo de infección y la gravedad de las secuelas en el feto están en directa relación con el momento de la gestación en que se produce la infección. Sabemos también que es un virus ARN, que son 7 a 9 días post-exposición cuando la viremia produce una invasión en la placenta y que produce una erupción en el día 16 a 18. Otra cuestión a saber de esta enfermedad, como la rubiola, que el hombre es el único huésped, que se produce a fines del invierno y primavera y que es autolimitada. Vamos a tener en cuenta las manifestaciones clínicas que produce la rubiola, sabiendo que en la adquirida hay 16 a 18 días de incubación, produce erupción, es un poco más pruriginosa en los adultos, con febrículas, cefaleas, etc. Y linfadenopatías o linfadenomegalias a nivel del cuello, en la región posterior del cuello, que no son patognomónicas como se pensaba hace unos años. Y las manifestaciones clínicas congénitas puede producir abortos en los primeros meses y el recién nacido puede ser normal al nacimiento. Las manifestaciones clínicas del síndrome de rubiola congénita podemos dividirlas en transitorias o permanentes, en generales y de acuerdo a los órganos que afecta. Dentro de las transitorias podemos ver la hepatoesplenomegalia, la púrpura, la ictericia, erupciones crónicas. Y dentro de las permanentes, las más importantes serían las cardiopatías congénitas, ¿no? Como el ductus arterioso, la estenosis de válvula pulmonar o arteria pulmonar y la tetralogía de Fallot. Hay que tener en cuenta las retinopatías y el glaucoma. Y si quieren, las podemos encuadrar de acuerdo al lugar donde afectan. En las generales habría un retardo de crecimiento intrauterino, puede producir aborto, prematuridad y muerte neonatal. Si hablamos del sistema nervioso central, microcefalia, encefalitis, retardo mental y sordera sería lo más importante. A nivel oftalmológico, las cataratas, la corioretinitis, a nivel hepático, la ictericia, la hepatoesplenomegalia y a nivel cardíaco, como dijimos, estas cardiopatías congénitas. El resto son un poco menos frecuentes. Es importante saber también que de acuerdo a la etapa del embarazo, de acuerdo a la semana del embarazo en la que ocurre la infección de la rubiola, es el riesgo para el recién nacido. Teniendo en cuenta que de la semana 0 a la 10 de gestación, el riesgo aumentaría un 90% de transmisión de infección de rubiola congénita. El diagnóstico de síndrome de rubiola congénita se hace a través de inhibición de hemaglutinación o con el método de ELISA. Hay que pensar que en todo niño que su madre padeció rubiola durante el embarazo, tenemos que hacer el diagnóstico
hecho esto, hay que monitorear la inmunoglobulina al tercer mes, al sexto y a los 12 meses. No existe tratamiento para el síndrome de rubiola congénita, pero hay que tener en cuenta que el niño que se infectó y que se hizo un diagnóstico, tener en cuenta la rehabilitación temprana para las secuelas, sobre todo las oculares y las cardiopatías y la sordera, por supuesto. Teniendo en cuenta la prevención de la rubiola congénita, es importante las medidas de control que vayamos a utilizar, como por ejemplo tener a la población infantil inmunizada y al personal de salud, por supuesto, vacunado. Es una de las formas de disminuir la transmisión. Y en neonatología e internación conjunta, tener en cuenta el aislamiento en pacientes con rubiola. Vamos a hablar sobre la infección perinatal producida por el citomegalovirus. Tenemos que saber que el citomegalovirus, el único reservorio es la especie humana. Mantiene un nivel endémico que varía de acuerdo a los países y es la causa más frecuente de infección viral congénita. Sabemos que el citomegalovirus pertenece a la familia de los herpes viridae, produce primoinfecciones y reinfecciones. Da origen a cuadros graves en el recién nacido y en el huésped inmunocomprometido, especialmente en pacientes, por supuesto, VIH, reactivos y en trasplantados. Se puede transmitir este citomegalovirus por contacto interpersonal por vía aérea, por contacto sexual, por adquisición de transfusiones y transmisión vertical, intraútero e intraparto. Y se puede adquirir también a través de la leche materna, se puede transmitir. Es importante también saber que la primoinfección se produce durante el embarazo en el 1 al 4% y el 40% de los fetos se infecta. El 10% solamente produce síntomas al nacer. En la diapositiva sobre manifestaciones clínicas hay un error porque en realidad el 90% de las presentaciones perinatales de citomegalovirus, solo el 10% serían sintomáticas, no asintomáticas, ya que el 90% con infección congénita es asintomático. En la mayoría de los casos el pronóstico es favorable y solo se reconoce un 5 a un 15% de manifestaciones tardías, como por ejemplo la hipoacusia sensorio-neural o neurosensorial, alteraciones motoras, corioretinitis y discapacidad mental. Decimos que es frecuente encontrar la hepatoesplenomegalia, la microcefalia, ictericias y petequias. Van a ver también algunas manifestaciones que se producen como calcificaciones periventriculares y de dilatación ventricular en la tomografía, secundarias a infección congénita por citomegalovirus, y hay otra imagen donde muestra la corioretinitis que se presenta en el citomegalovirus. En cuestiones diagnósticas se produce por aislamiento viral en los fluidos corporales, diagnóstico por PCR y la ausencia de inmunoglobulina G descartaría el diagnóstico. El tratamiento del citomegalovirus, en realidad no hay una droga aprobada, se usa el ganciclovir, en muchas experiencias ha dado buenos resultados, y el vanganciclovir, con resultados aún todavía no del todo probados. Ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas del herpes, teniendo en cuenta que las infecciones por virus herpes simplex son muy comunes en la población general y de distribución mundial. Ustedes saben que existen
dos subtipos de herpes, el herpes virus tipo 1 y el tipo 2, que pueden causar infecciones sintomáticas y asintomáticas. Aproximadamente el 60% de los pacientes con herpes neonatal muere y más de la mitad de los que sobreviven presentan secuelas permanentes a causa de la infección. Otra cuestión importante es que la transmisión intrauterina solo representa el 5 al 10% de los casos de herpes neonatal. Se produce por vía transplacentaria o ascendente. Y alrededor del 80% aproximadamente de los neonatos infectados adquieren la infección directamente por contacto con lesiones o secreciones infectadas en el canal del parto. Las manifestaciones clínicas de la infección perinatal por herpes simple se produce entre los 7 y los 20 días de vida. Hay un compromiso de múltiples órganos, donde los más severos son producidos por la infección del sistema nervioso central y la parte respiratoria, o sea, la tráquea, pulmones. En la parte central produce encefalitis en un 35%, dando convulsiones, y esto tiene un 50% de mortalidad y un 100% de secuelas produce. Vamos a ver también acá algunas lesiones vesiculares que se pueden encontrar a nivel de piel en el cuero cabelludo de un neonato infectado por herpes simple. El diagnóstico se hace por cultivo o por ELISA. Hay otros métodos. Decía que hay otros métodos diagnósticos para diagnóstico complementario, como la resonancia nuclear magnética con gadolinio en las encefalitis, las tomografías y los electroencefalogramas, teniendo en cuenta que la manifestación de tipo neurológica es la más severa de todas, ¿no? El tratamiento se hace con aciclovir a dosis altas de 60 miligramos kilo día, endovenoso cada 8 horas por 14 a 21 días. Vamos a hablar de sífilis congénita y quiero hacer hincapié en esta patología como la sífilis, ya que a pesar de que hace más de 40 años que existe una droga efectiva para el tratamiento de esta enfermedad como es la penicilina, esta infección vuelve y sigue presente como un grave problema para la salud pública. La sífilis, bueno, por supuesto, al igual que el resto de las infecciones de transmisión sexual, ha aumentado su incidencia en los últimos años. Al aumentar el número de casos en mujeres, ha aumentado el número, por supuesto, en recién nacidos infectados. ¿Quiénes presentarían un mayor riesgo de sífilis? Las pacientes embarazadas que tienen antecedentes de otras enfermedades de transmisión sexual, las pacientes con embarazos no controlados, pacientes que son adictas a drogas, adolescentes, las que no tienen pareja estable, etc. Es importante saber que la sífilis congénita es la más severa de la sífilis, pero a diferencia del resto puede ser prevenida con un adecuado control perinatal en la mamá embarazada. Y vemos que las consecuencias de la sífilis maternas no tratadas durante la gestación pueden tener consecuencias muy severas para el recién nacido y el niño. Se puede dividir en una fase primaria y secundaria, donde la transmisión vertical es del 60 al 100%, en una fase latente temprana y en una fase latente tardía. Es importante saber, por supuesto, que no se transmite por leche materna
esta infección producida por el Treponema pallidum. Aproximadamente el 50% de los recién nacidos con sífilis congénita se presenta de manera asintomática al momento del nacimiento. Frecuentemente la infección se expresa semanas o meses más tarde, por lo que requiere un alto índice de sospecha para el diagnóstico precoz. Algunos de los síntomas o de los hallazgos clínicos serían los siguientes o lo que vemos en estas diapositivas, como la hepatoesplenomegalia en un 100%, las anomalías esqueléticas, que ya veremos algún tipo de imágenes, la disminución del peso al nacer, por supuesto, anemias, neumonías, hiperbili. Vemos que tiene una sintomatología muy, muy florida, sabiendo que la muerte fetal o perinatal también asciende a un porcentaje importante del 40%. Decimos que la sífilis congénita temprana, los síntomas se producirían en los 2 primeros años de vida, análogos a la sífilis adquirida secundaria, Esa sería la temprana. Y la sífilis congénita tardía, con anomalías dentarias, esqueléticas, hipoacusias y neurosífilis, que es lo que no deberíamos ver porque estaríamos llegando tarde al diagnóstico. Un poco el diagnóstico se hace por el examen físico y con la BDRL materna y del niño, con hemograma, punción lumbar y radiografía de huesos largos. Hablando sobre el diagnóstico de la sífilis, es importante este estudio de BRL, ya que la úlcera genital o chancro, que habitualmente es el motivo de consulta en el hombre, pasa desapercibida en la mujer debido a la localización, que es generalmente no visible a la simple inspección. Estas pruebas, como la BRL, son muy sensibles pero no específicas, ya que miden un nivel de anticuerpos contra la cardiolipina. Cuando cualquiera de estas pruebas es positiva, se debe confirmar los resultados con pruebas treponémicas, como la microaglutinación o la prueba de absorción de anticuerpos fluorescentes contra el treponema, que es la FTA absorción. Estas pruebas miden anticuerpos específicos contra el treponema y se pueden informar como reactivas o no reactivas. Ahí tenemos algunas diapositivas donde podemos ver lesiones cutáneas, como por ejemplo el pénfigo palmo-plantar en sífilis congénita, ver un pénfigo en un niño con una hepatoesplenomegalia bien marcada, las lesiones a nivel óseo, sobre todo en los huesos largos, en las metáfisis, a nivel proximal como distal. Y vamos a hablar un poco sobre el tratamiento de la sífilis congénita, teniendo en cuenta las pruebas no treponémicas con títulos positivos bajos, como por ejemplo menor de 1.8 con pruebas treponémicas negativas, deben ser interpretados como falsos positivos. Esto podemos dividirlo. Una BDRL positiva, pedimos una prueba fluorescente de FTA absorption que nos puede dar positiva, nos va a indicar una sífilis. En el niño menor de 1 año, el tratamiento sería con penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades, 2 dosis, 1 por semana. Y en el mayor de 1 año de evolución o desconocida, la penicilina benzatínica también de 2.400.000 unidades internacionales en 3 dosis, 1 por semana. Ahora, ¿qué pasa si con una BDRL positiva y una FTA absorption negativa, o sea, con una BDRL menor a 1/8, esto puede llegar a ser un falso positivo que se puede dar en enfermedades autoinmunes o en otro diagnóstico. Y en la BDRL, en un paciente con algún tipo de antecedente materno, por ejemplo, de los que ya nombramos, con alguna característica de riesgo,
para enfermedad de transmisión sexual, por supuesto, habría que repetir la BDRL por las dudas en el tercer trimestre. Esto que acabamos de decir para el tratamiento sería durante el embarazo, por supuesto. En el recién nacido de madre con BDRL positiva se pueden dar dos situaciones. El asintomático, con una madre adecuadamente tratada y seguida, donde deberíamos hacerle un seguimiento clínico y con BDRL 1, 2, 3 y 6 meses y al año. Si es normal, se descarta la enfermedad. Si este niño asintomático viene de una mamá inadecuadamente tratada y seguida, habría que hacer al recién nacido una punción lumbar con citoquímico y BDRL de líquido cefalorraquídeo y una radiografía de huesos largos, por supuesto, con un sedimento de orina también. Si este recién nacido de madre con BDRL positivo es sintomático, hay que hacer un tratamiento con penicilina 50.000 unidades kilodosis cada 8 o 12 horas por 10 días y un seguimiento clínico con BDRL 3, 6 y 12 meses por lo menos. Es muy importante el seguimiento clínico y de laboratorio de estos niños luego de haber sido tratados, que decimos a los 3, 6 y 12 meses, porque hay algunos niños que pueden mantener durante algunos meses o persistir, con títulos de BDRL estables y no negativizarse, por lo que se indicaría un retratamiento, estos con aumento con BDRL estable o aumento a los 6 meses, para tratar de negativizar este niño. Ahora vamos a hablar un poco sobre la toxoplasmosis congénita. Ustedes saben que la toxoplasmosis es causada por un parásito que es el Toxoplasma gondii, y la naturaleza, digamos, de este parásito es ubicua. Esto significa que es capaz de infectar a muchas especies de animales, incluyendo a los humanos. Sabemos por parasitología que el huésped definitivo es el gato, donde desarrolla la fase sexuada y el ciclo reproductivo, digamos, del parásito, haciendo los ooquistes en gran cantidad, infecta la materia fecal y contamina vegetales y frutas. Estas partículas infectivas son las responsables de la infección que pueden presentar distintos animales o el hombre. La forma, por supuesto, más común de infección para el hombre es a través de la ingestión de carnes poco cocidas o de frutas y verduras mal lavadas. También a través de la vía transplacentaria, como es la que vamos a ver, y en órganos trasplantados o transfusiones de sangre también se puede contagiar la toxoplasmosis. La que nos interesa a nosotros ahora es hablar un poco sobre la infección congénita por Toxoplasma gondii. Sabemos que, dijimos, es una zoonosis de distribución mundial, que se adquiere por los ooquistes, que es autolimitada y que suele ser asintomática generalmente. Una cuestión importante a tener en cuenta en la transmisión durante el embarazo es que el 14% de los casos se producen en el primer trimestre, en el 29% de los casos en el segundo y en un 59-60% en el tercero. Y esto es importante, decimos que la afectación fetal es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre decimos que el riesgo de infección fetal es del 14%, pero la enfermedad es más severa al principio del embarazo, durante este primer trimestre, produciendo enfermedad severa en un 41% de los casos. Ya en el segundo trimestre decimos que la afectación fetal, la transmisión, es de un 29%,
en el caso de riesgo de infectación fetal en el segundo trimestre del 29%, la enfermedad será severa solo en el 8%. Por eso decimos, y ya en el tercer trimestre no produce enfermedad severa. Por eso decimos que la afectación fetal es inversamente proporcional a cuando se produce el riesgo de infección. Las manifestaciones clínicas de la toxoplasmosis neonatal y perinatal pueden ser la muerte fetal, acuérdense lo que dijimos con respecto a en qué época del embarazo se producía la infección. La muerte fetal generalmente si es en la primera etapa, en el primer trimestre del embarazo, el hidrops, el parto prematuro, por supuesto, y la muerte neonatal. Y el 75% que son sintomáticos en el periodo neonatal, ya vamos a ver las características que presentan. Hay un 25% de manifestaciones clínicas, y en estas manifestaciones clínicas es importante recordar que el 85-86% se lo lleva la corioretinitis y un 37% las calcificaciones cerebrales, que serían los más importantes. Hay algunos casos de hidrocefalia que son no tan frecuentes. Ahí vamos a ver algunas imágenes mostrando las calcificaciones que produce la toxoplasmosis, y me parece que por ahí también tengo alguna imagen de las lesiones de corioretinitis que produce en el fondo de ojo. El diagnóstico de la toxoplasmosis aguda de adquisición postnatal se puede confirmar por el aumento de los títulos de inmunoglobulina en 2 muestras pareadas. En caso del diagnóstico presuntivo de toxoplasmosis congénita, el método de elección para el estudio del recién nacido es la inmunoglobulina por ISAGA, que tiene baja sensibilidad, por ISAGA, porque ya que las inmunoglobulinas por inmunofluorescencia o por ELISA tienen baja sensibilidad y especificidad, por lo que se desaconseja esto. Pero de cualquier manera, de no ser posible realizar la IgM por ISAGA, por el método ISAGA, la desaparición de las IgM maternas entre los 6 y 9 meses de vida del bebé ya descartarían, aunque tardíamente, una toxoplasmosis congénita. En una de las diapositivas de diagnóstico de la toxoplasmosis tenemos un pequeño algoritmo que me parece interesante para poder hacer el seguimiento del recién nacido y el diagnóstico. Ante un examen físico y una ecografía cerebral y un fondo de ojo y una inmunoglobulina M, sabemos que el 75% de los recién nacidos son asintomáticos y tienen una infección subclínica. Pero si tenemos una IgM positiva y con una ecografía cerebral y un fondo de ojo alterado, hay que ponerle tratamiento. Ahora, si de ese 75% subclínico o asintomático tiene una IgM negativa, con una ecografía cerebral y un fondo de ojo normales, hacemos el seguimiento. Se le pedirá una IgG que, si es negativa después de los 7 meses, nos dirá que no está infectado, y si nos da positiva esa inmunoglobulina G después de los 7 meses, tenemos que pensar que posiblemente esté infectado, porque hasta acá en teoría llegarían las inmunoglobulinas que prestaría su mamá. Por lo tanto, que si da positivo después de los 7 meses, a los 15 días aproximadamente hay que solicitar una IgM y un test de avidez. Si esto nos da positivo, tendremos que ponerle el tratamiento también, lo mismo que al recién nacido sintomático. El tratamiento consta de un esquema 1, que es la espiramicina, que se da a 3 gramos por día en 2 o 3 dosis, y el segundo esquema, que está dado por la pirimetamina, que se da 1 miligramo kilo día, se puede dar cada 2 o 3 días con un máximo de 75
miligramos por día, más la sulfadiazina a 50, entre 50 y 80 miligramos kilo día, más el ácido folínico a 15 miligramos una vez por día. Ahora vamos a hablar sobre la enfermedad de Chagas congénita, recordando un poco sobre la enfermedad de Chagas, que es una infección parasitaria producida por el Trypanosoma cruzi. La vía más frecuente de infección es a través de la picadura del vector parasitado. Esta es el Triatoma infestan, la vinchuca, acá en la Argentina. En otros países toma otros nombres. Recordando que es una infección que se distribuye en toda América del Sur y Central, y se calcula que afecta aproximadamente a 15 millones de personas. Es importante saber que esta infección tiene dos fases. La fase aguda, donde solo el 5% de los infectados presenta algún síntoma, y la crónica, que cursa en forma asintomática con parasitemias intermitentes. Esto explica que una paciente con Chagas crónico pueda tener más de un hijo con Chagas congénito. Y en realidad hasta el momento no hay disponible un tratamiento efectivo para los pacientes crónicamente enfermos. Estos pacientes son, la verdad, un verdadero problema para salud pública debido a la grave repercusión socioeconómica que genera esta enfermedad a nivel mundial. Ahí vemos que es transmitida por vía transplacentaria, cualquiera sea la etapa clínica de la infección, sea aguda o crónica indeterminada o crónica visceral que esté cursando la mamá. Volvemos a recordar que la mayoría de los recién nacidos son asintomáticos. La mitad en realidad de los recién nacidos con Chagas congénitos se presentan asintomáticos al momento del nacimiento. Y los que se presentan con síntomas pueden presentar una extensa gama de síntomas y signos de la enfermedad, como el resto de las TORCH, ictericia, anemia, petequias, hepatoesplenomegalia, la cardiomegalia, un edema de tipo mixematoso, a nivel respiratorio una neumonitis, a nivel cerebral con convulsiones y encefalitis, y cataratas a nivel ocular. Por eso decimos que es de difícil diagnóstico diferencial con el resto de las síndrome TORCH. De los recién nacidos no tratados se calcula que el 60% muere a causa de la infección en los primeros 2 años de la vida. Por eso es importante su diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, la primera y más conocida serología utilizada es la reacción de Machado-Guerreiro o fijación de complemento para Chagas. Hay otras pruebas igualmente sensibles y específicas, que son la hemaglutinación indirecta y la inmunofluorescencia indirecta, y los test rápidos, que resultan muy útiles para testeos masivos a través de reacciones de aglutinación y de látex. De cualquier manera, para realizar el diagnóstico de Chagas crónico se requiere por lo menos 2 pruebas serológicas positivas, utilizando distintas técnicas, por supuesto. En la evaluación de un recién nacido con una presunción de Chagas congénito, se recomienda la utilización de los métodos directos de diagnóstico, o sea, microhematocrito, gota gruesa, hemocultivos o senodiagnósticos. Dentro de ellos, la verdad que preferimos la búsqueda de la parasitemia a través del microhematocrito para poder hacer el diagnóstico. El tratamiento para la enfermedad de Chagas, tenemos que decir que en realidad la medicación antiparasitaria existente, lo que se usa al momento, no modifica la evolución de los pacientes con Chagas crónicos. Pero sí, lo que nos interesa y sí es eficaz es para el tratamiento del Chagas agudo, como es el Chagas congénito.
Las drogas más utilizadas, como podemos ver, es el Nifurtimox, a una dosis inicial de 5 miligramos kilo día, aumentando la dosis según la tolerancia hasta llegar a una dosis de 15 miligramos kilo día por 60 días. El Vesnidazol también se recomienda utilizando a 5 a 7 miligramos kilo día. Ambas drogas, la verdad que presentan efectos adversos hematológicos y hay que hacer un control con hemogramas semanales durante el tratamiento, que se usa durante 6 a 8 semanas. Para decir que estos tratamientos tuvieron éxito, necesitamos saber que se negativizó la serología a los 6 meses de vida. Los pacientes que fracasaron o que presentaron un fracaso terapéutico pueden ser retratados. Dentro de las enfermedades congénitas, vamos a hablar también sobre el virus de la inmunodeficiencia humana, el HIV, en el recién nacido. Teniendo en cuenta que es una infección, la inmunodeficiencia adquirida, producida por este virus, de transmisión sexual, también ha tenido un aumento muy importante en los últimos años. Las mujeres infectadas, por ejemplo, el número de mujeres infectadas aumentó en un 40% con respecto a los hombres, a la población masculina, que aumentó en un 18%. El 30% de estas mujeres se contagió por contacto heterosexual o tenían algún antecedente de drogadicción endovenosa. Hay que tener muy en cuenta que estas pacientes HIV positivas tienen que ser evaluadas con el servicio de infectología en conjunto, y a veces el control obstétrico constituye el único contacto de la mujer con el sistema de salud. Razón por la cual ofrece una oportunidad diagnóstica temprano para tratar esta infección, ¿no es cierto? El riesgo fetal en estas mamás HIV positivas dice que la mayoría de los niños adquieren su infección intraútero, y el riesgo de transmisión vertical madre-hijo de este virus de inmunodeficiencia es alrededor de entre el 13 y el 39-40%. La mayoría de estos niños infectados son asintomáticos al momento del nacimiento, pero el 80% va a presentar síntomas de enfermedad antes de los 2 primeros años de vida. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo de este recién nacido de una mamá HIV positivo? La mayoría de estos neonatos infectados, acabamos de decir, que son asintomáticos al nacimiento, y el diagnóstico de infección se dificulta sobre todo por la presencia de anticuerpos maternos que interfieren en la interpretación de las técnicas convencionales. Así que un poco el algoritmo para la evaluación virológica al nacimiento de un hijo de madre HIV sería, por un lado, si da positivo, se repiten los test virológicos, que va a ser con PCR, y si da positivo, se considera infectado. Si el primer control es negativo, se repite entre los 3 y 6 meses. Si da negativo, se hace un seguimiento serológico ya, por método de ELISA, hasta los 18 meses. Y ahí podemos decir que no está infectado. Si en realidad tenemos un negativo dudoso, se repiten los test virológicos, y si da positivo, se considera como infectado. Es importante estos algoritmos para el seguimiento. El solicitar la primera PCR entre el nacimiento y la 6ª semana de vida. Realizar controles clínicos periódicos para ver su curva pondoestatural, su peso-talla, los parámetros madurativos, que no haya adenomegalias y o visceromegalias,
solicitar un recuento de CD4 y un proteinograma, las inmunoglobulinas ya a partir de la cuarta, sexta semana de vida, y valorar, acordarse de esto, que es importante porque hablamos de enfermedades de transmisión sexual, de acuerdo a los antecedentes maternos, la necesidad de solicitar otras serologías, como por ejemplo la hepatitis B y hepatitis C, sífilis y citomegalovirus. Y ahí indicar también, dentro del seguimiento, recomendar el esquema de vacunación que es particular. Teniendo en cuenta la prevención de la transmisión perinatal, uno de los datos más importantes relacionados es un estudio que demostró el uso de AZT durante el embarazo, el parto y en el recién nacido durante las primeras 6 semanas de vida, que logra disminuir de manera importante la transmisión en un 67 a un 70% de los casos, utilizando la AZT, por supuesto, a la embarazada, que se utiliza a partir de las 14 semanas, 500 miligramos por día, 3 veces al día, vía oral, y al comienzo del trabajo de parto y hasta el nacimiento. También se da la AZT al recién nacido desde el nacimiento y durante 6 semanas con una dosis de 8 miligramos kilo día. En relación a la vía de nacimiento de estos niñitos con su mamá HIV positiva, hubo estudios realizados que no mostraron beneficio del parto por cesárea. Por lo tanto, el parto respetará las condiciones obstétricas de la paciente. O sea que pueden hacer de parto normal porque no hay diferencia. En cuanto al diagnóstico, saber que toda paciente embarazada debe ser testeada para HIV en la primera consulta, previo conocimiento de la situación y autorización de la paciente. Esto todavía se hace mediante autorización de la paciente. Los test positivos, por supuesto, deben ser confirmados a la paciente, deben ser informados inmediatamente. En cuanto al tratamiento, otra de las conclusiones que podemos sacar, que el manejo obstétrico de la paciente intraparto no debe ser diferente por su estado serológico. Y los recién nacidos de madres HIV deberán recibir AZT durante 6 semanas y luego continuar con el trimetoprim sulfamethoxazole, el Bactrim, hasta que se descarte la infección.